Audio Jungle. Este día contamos con la presencia de Edmond Mulet. Edmond, aparte de ser un viejo amigo, porque le hemos seguido la pista desde hace muchos años, aparte de eso, pues se encuentra en Guatemala después de desempeñar un alto cargo en Naciones Unidas. ¿Hace ya cuánto, Edmond? Hace ya 4 años que Hace dejé 4 años. mis últimas funciones en Naciones Unidas. Que dejó su puesto en Naciones Unidas. Y entonces regresó a Guatemala y ha estado pues incursionando en el escenario político. Ya fue candidato presidencial en las elecciones pasadas y ahora también lo vemos muy activo en un proceso que conducirá a las elecciones generales en 2023, que esperamos transcurran con normalidad y que no haya fraude, ¿verdad? Porque en cada elección hay irregularidades en Guatemala que hacen pensar en fraudes electorales. Esperamos que esta vez sea un proceso limpio, como ha sucedido en otros países como Chile, aún Colombia, Honduras, Costa Rica recientemente. En todo país civilizado, pues. Sí. Entonces esperamos que aquí en Guatemala estas elecciones sean transparentes, sean libres y se respeten los resultados. Que no haya una mano oscura ahí de informáticos. La mano peluda. Sí, que cambien resultados. Pero bueno, bienvenido Edmond a este programa. Muchísimas gracias. Es un programa, El Búho se llama, opiniones y entrevistas. Y pues ese es el primer candidato que está por acá. Pues no soy todavía candidato. ¿Precandidato? Es que si yo me declaro candidato, entonces me acusan de estar haciendo campaña anticipada y me mandan al bote, delito. Sí, en fin, esta ley electoral que es algo terrible, ¿verdad? Entonces, soy secretario general del partido político Cabal. Muy bien, sí. Muy buena aclaración. Decía el primero, pero realmente no, porque en días pasados invitamos a Roberto Arzú y un día antes nos avisó que no podía venir. Entonces, bueno, no sabemos las razones, así que, pero desde siempre lo vamos a invitar de nuevo. Pero algunos candidatos a veces se resisten a una entrevista seria, pues cuando no son arregladas, ¿verdad? Así que bienvenido, Edmond. Y quisiéramos preguntarte sobre tu cargo que estuviste en Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes contar de nuevo sobre esa experiencia? ¿Cuántos años estuviste? ¿Qué hiciste y todo? Pues muy bien, muchas gracias. Un saludo también muy cordial para todas las personas que están viendo este muy importante programa y que se está proyectando realmente como algo trascendente a nivel nacional, porque necesitamos un poco más de este tipo de entrevistas, de intercambios, para que los guatemaltecos nos vayamos conociendo también. Lamentablemente la ley electoral actual, que fue faccionada hace algunos años por la mano peluda, entonces no permite que uno pueda expresarse, porque dicen que uno se está promocionando y que eso es delito. Y una cosa, ¿en qué país estamos, pues? ¿En qué país estamos? Porque deberían estar encerrados, entonces. Una cosa, ya no puede uno ni opinar aquí en este país, algo terrible. Entonces vamos a, pues, si seguimos así en ese proceso de convertir Guatemala en una dictadura, lamentablemente. Pero ahí estamos en la lucha y preguntándome sobre el tema de Naciones Unidas, después de haber sido embajador de Guatemala en Estados Unidos y embajador de Guatemala en la Unión Europea, pues recibí una llamada de parte del secretario general de Naciones Unidas, se llamaba Kofi Annan, en aquel momento, y no era él el que hablaba, sino alguien en nombre de él, y me decían que el secretario general estaba buscando a un latinoamericano
con experiencia política. Yo había sido diputado, presidente del Congreso en Guatemala, con experiencia diplomática, había sido embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, y que hablara inglés y que hablara francés, para ser jefe de una misión para ir a pacificar Haití. Todos conocemos la historia trágica de Haití. Haití, que fue el país más rico y más desarrollado del Caribe. Haití llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo. Hoy en Haití, para ponerle una cucharadita de azúcar a la taza de café, la tienen que importar, ya no producen nada. En Haití se quieren comer un aguacate, lo tienen que traer de República Dominicana, ya no producen nada. Los niveles de miseria y de pobreza en Haití, yo ni en África he visto una situación así. En Haití hacen unas galletas de lodo, de tierra, y le ponen granitos de maíz o de trigo, y es lo que la gente se come para tener la sensación de que tienen algo en el estómago. A esos niveles ha llegado Haití. Sin embargo, fue el país más rico y más desarrollado. Hasta 1963, relativamente hace poco tiempo, el Producto Interno Bruto, el PIB de Haití, era superior al de República Dominicana. En Haití había producción, exportación, había infraestructura, había educación, salud, había turismo, todo caminaba bien. Y ahí entraron en un proceso, un camino que los convirtió en estado fallido. Y ahí, como eliminaron el ejército, eliminaron la policía, no hay sistema de justicia, no hay nada. Entonces son las maras y los grupos armados y las pandillas las que ocupan el país, se distribuyen el país esas maras, y a través de extorsiones, de robos, de asaltos, de violaciones, controlan el país. Y los haitianos migrando, saliendo, huyendo de ese horror, y no se iban para Australia precisamente, ¿verdad? Se iban para los Estados Unidos. Estados Unidos, muy preocupado, le propone al Consejo de Seguridad de la ONU una misión de mantenimiento de la paz de cascos azules para ir a pacificar y estabilizar Haití. Y andan buscando a alguien que se encargue de eso. Entonces yo conocí a Haití, yo había estado ahí dando pláticas y conferencias, contratado por la AID, por cierto, hacía algunos años, cada vez que habían elecciones en Haití, para ir a dar pláticas y conferencias a senadores y diputados haitianos. Yo conocía bien la historia de Haití. Entonces mandé mi ridículum a Nueva York, y había 20 candidatos para el puesto. Nos llamaron allá todos, una señora muy seria y dos señorones ahí, una entrevista 1 hora en inglés y 1 hora en francés. Después de 3 días ya venía yo de regreso a Guatemala, como dicen, no se vaya, quédese porque Kofi Annan, el secretario general, lo quiere conocer. Y ahí subí, ahí al piso 38, el penthouse del bello edificio de Naciones Unidas en Nueva York, y ahí conocí a Kofi Annan y me dijo, lo quiero felicitar, porque el panel que entrevistó a 22 candidatos, todos latinoamericanos, lo ha seleccionado a usted por unanimidad. Entonces lo quiero felicitar. Así fue como yo llegué al sistema, pues, de Naciones Unidas, y ahí me dieron uno de los mandatos más robustos que el Consejo de Seguridad jamás haya dado a una misión de mantenimiento de la paz, de los cascos azules. Ahí me dieron 18.500 tropas de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de Jordania, de países francófonos africanos, pero sobre todo eran tropas latinoamericanas, porque ese se vio como un esfuerzo continental de sacar adelante al último de la clase, Haití. Entonces yo tenía tropas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, tropas guatemaltecas también, y fue un trabajo muy duro, muy duro. Aquí no hay tiempo para contar después los detalles, pero también problemas políticos, porque 2 meses antes de que yo llegara había asumido la presidencia de Haití un nuevo presidente que había sido electo en elecciones democráticas, y ahí al llegar yo a Haití con mis tropas a organizar esas operaciones, ahí averiguo y me doy cuenta que la base política, los activistas, los dirigentes del movimiento político que habían hecho que este señor René Preval ganara las elecciones, eran los jefes de las pandillas que yo tenía que ir a combatir. Entonces las relaciones con el presidente eran muy difíciles, muy tirantes. Me decían, no me toques a fulano, no entren a tal barrio, no vayan a tal comunidad, no vayan a tal pueblo. Y la tensión subía en Haití. A mí lo que más me dolía como jefe de la misión era estar parado frente a un féretro, depositando una corona de flores y enviando ese cuerpo a sus padres, a sus hijos, a sus familias, a sus esposas, porque hay que recordar que todas las tropas de Naciones Unidas, los cascos azules, son voluntarios.
34 veces lo tuve que hacer, solo para darte una idea de la intensidad que fue esa lucha en contra de las pandillas y todo. Fue muy duro, muy duro. Pero después de 15 meses me presenté ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y les dije: ustedes me pidieron que pacificara y estabilizara Haití. Aquí les entrego un Haití pacificado y estabilizado. Ahí arrestamos a más de 850 bandidos. Por supuesto que si me mataron a 34 de mis hombres, ya te imaginas lo que tuvimos nosotros que hacer también, porque era una guerra terrible. Era con AK-47, era una cosa tremenda. Y más que bandidos, eran enfermos mentales, esos mareros, esas pandillas, una cosa terrible, terrible. Y entonces ya para entonces, después de 15 meses de estar en Haití, había un nuevo secretario general, que se llamaba Ban Ki-moon, que era de Corea del Sur. Él me llama a Nueva York y me nombra subsecretario general de la ONU, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Después del trabajo que había hecho en Haití, me nombran responsable, y ahí ya no tenía 18.500 personas bajo mis órdenes, sino 130.000 personas bajo mis órdenes, de los cuales 93.000 militares. Era un cargo mucho más alto. Mucho más alto y responsable a nivel mundial. Tuve 26 misiones a mi cargo. Y el presupuesto que yo administraba era de 8.5 mil millones de dólares al año, más grande que el presupuesto de la República de Guatemala. Trabajo interesante, fascinante, desde Timor Oriental, en Kosovo, en Chipre, en Líbano, en países africanos, supervisando Haití también. Y ese trabajo lo hice durante 2 años y medio, hasta el 12 de enero del 2010, cuando fue el gran terremoto en Haití. Ese día murieron en Haití 316.000 personas y no quedó piedra sobre piedra, todo quedó pulverizado. Y el jefe de la misión en Haití, que me reemplazó a mí cuando yo me fui, murió. Y 102 de mis colegas y amigos con los cuales yo había trabajado también murieron. Y todo destrozado. Terrible. Entonces yo regresé al día siguiente del terremoto en un avión de la Guardia Costera Americana. Salí de una base militar de la Florida con perros de rescate y aterricé en medio de los escombros del aeropuerto de Puerto Príncipe. Y aquel presidente que no me dejaba actuar, ahí estaba esperándome. Cuando me vio se puso a llorar, yo me puse a llorar con él. Y me dijo: mira, yo no puedo, me dijo, yo no puedo. Aquí te entrego, hacete cargo, me dijo, hacete cargo. Presidente de la República de Haití, 316.000 muertos, todo destruido. Nunca se dirigió a la nación, nunca dio una conferencia de prensa, nunca un mensaje, nada. Una depresión profunda. Y luego tenía que ir a sacar de los escombros de su casa: presidente, hagamos, volvamos. Menos mal había un primer ministro que más o menos funcionaba. Es lo más duro que me ha tocado hacer en la vida. Lo primero que ordené, porque teníamos una unidad conjunta de ingenieros militares chileno-ecuatoriana, una unidad conjunta, y al no más llegar, lo primero que hice fue ordenarles que excavaran las fosas comunes para depositar 316.000 cuerpos. Y en Haití, que tiene, desgraciadamente, tiene solo 2% de su territorio de cobertura de árboles, ahí ahí no hubo respeto para el medio ambiente, destrozaron todo. Haití es un cascajo, es un desierto, es un pedrero, es una miseria. Los calores que hay en Haití, las epidemias que vinieron, bueno, la descomposición de los cuerpos fue algo horrible, horrible. Y no había dónde vivir, no había dónde vivir. Y en la base militar brasileña, en un contenedor, me hicieron un cuartito de 2 metros, ¿qué cuartito? Un cubículo, 2 metros por 2 metros. Ahí me pusieron un catre y ahí adentro tenía yo una ducha. Y ahí viví durante 8 meses, porque no había dónde. Y a todos mis amigos de Naciones Unidas, primero recogiendo cuerpos y todo, pero algunos de los sobrevivientes y gente que traje conmigo dormían en carpas, en casas de campaña, en automóviles, no había dónde. Fue el trabajo más duro que me ha tocado hacer en mi vida, ese trabajo. Ahí estuve 18 meses en Haití haciendo ese esfuerzo, que ya no eran temas de paz y seguridad, sino en temas de ayuda humanitaria, y empezando a recoger escombros y todo. Y una solidaridad internacional extraordinaria. Y después de 18 meses me vuelven a nombrar subsecretario general de la ONU, encargado de las operaciones de paz, comandante mundial de los cascos azules, el trabajo que había estado haciendo antes. Eso lo volví a hacer durante 5 años y medio. Y un día Ban Ki-moon me llama a Nueva York y me asciende al rango de secretario general adjunto de Naciones Unidas. Entonces mi despacho estaba al lado del secretario general.
secretario general adjunto. Ahí ya no me tocaba viajar mucho porque Ban Ki-moon viajaba bastante, entonces yo me quedaba cuidando la tienda ahí, pero un trabajo fascinante, supervisando, administrando todas las agencias, todos los fondos, todos los programas de Naciones Unidas, realmente una experiencia fantástica. Y ya en diciembre de 2016 Ban Ki-moon entregó su cargo, yo también, ya me regresé a Guatemala, y en abril de ese 2017 el nuevo secretario general Antonio Guterres, portugués, me llama y me pide que regrese a Nueva York para hacerme cargo, para ser jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Y esa fue mi última función en Naciones Unidas, un trabajo también muy triste, muy frustrante, muy frustrante, pero ahí demostré con pruebas científicas que el responsable de la fabricación y uso de armas químicas en la guerra en Siria es el presidente Bashar el-Assad de Siria. Pero los rusos que lo protegen y todo, nunca admitieron, nunca quisieron aceptar mis recomendaciones. Hay que ver en YouTube precisamente esa sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde yo presento mis pruebas sobre quiénes son los responsables del uso de armas químicas en Siria, y los rusos me dijeron hasta de lo que me iba a morir, ¿verdad? Una cosa tremenda, lacayo de aquí, y me insultaron, me dijeron de todo, porque nunca pensaron que con pruebas de ADN iba yo a demostrar el origen de esas armas químicas. Entonces ahí fue cuando concluí mis funciones pues a nivel de Naciones Unidas. En el tema de Haití, con base en tu experiencia, lo que viviste, lo que conoces, ¿por qué Haití es un país que no se levanta, que no progresa? Algunos lo atribuyen a los estadounidenses, a los franceses, a los... Bueno, Haití tiene una historia muy complicada, en efecto, pues es el primer país de América Latina que se independiza, la primera república negra también, en 1803. Después de la independencia, Napoleón envía tropas para recuperar Haití y los haitianos dominan a las fuerzas napoleónicas y francesas. Y ahí Francia impone una compensación económica sobre Haití. De trillones de dólares de la época, que Haití se pasó muchísimas décadas, más de 100 años. Cada haitiano pagó esa deuda, y esas deudas las negociaban los bancos estadounidenses, los bancos ingleses y todo, con grandes intereses. Fue una carga enorme sobre Haití. Y ahí Estados Unidos también intervino en Haití, como lo hizo en muchos otros países de la región en la época, como lo hizo en Nicaragua, lo hizo en Panamá, lo hizo en Puerto Rico, también lo hizo en Haití. Había ya a principios de 1900 problemas ya en Haití. Después la cosa se estabilizó y Haití pues llegó a ser muy próspero, un país muy avanzado. Ahí hubo científicos, médicos, literatos, gente de primerísimo nivel. Pero ahí entraron en un proceso de degradación que los convirtió en un estado fallido. Y ahí cuando yo examinaba un poco la historia, raspaba un poco el pasado, no solo de Haití, sino esos otros 26 países que me tocó administrar y supervisar, porque ese era mi trabajo en Naciones Unidas, era administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos. Ese era mi trabajo. Y en todos esos, igual que en Haití, en algún momento de su historia hubo Estado de Derecho, hubo producción, hubo infraestructura, educación, salud, oportunidades, y por una u otra razón cada uno de esos países entró en ese proceso de degradación. Y ahí es donde a mí me entra no la preocupación, sino la angustia. Donde yo veo, yo profundamente preocupado, que es exactamente el mismo camino que Guatemala lleva. Yo inventé un formulario virtual. El título es ¿Cómo convertirse en estado fallido? Es un checklist, tiene un montón de casillas. Haití, todos esos países que me tocó supervisar y administrar, todos ellos fueron llenando las casillas. Es exactamente el mismo formulario que Guatemala está llenando, y vamos en un proceso de degradación. Y aquí noto y veo, igual que en Haití en su momento, igual que en todos esos países, que las élites de esos países, élites políticas, élites económicas, élites religiosas, élites de toda naturaleza, nunca jamás sospecharon que su país iba a convertir en estado fallido, nunca lo pensaron, sin embargo sucedió. Igual que en Haití, en todos estos países, igual que en Guatemala, es que como que un símil en la mañana, en el desayuno, en la tacita de café,
de un gotero le ponemos dos gotitas de cianuro, de veneno, y nos tomamos nuestra tacita de café, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, y ahí todos los días esas dos gotitas, y el cuerpo se está degradando y uno no se da cuenta, se está degradando, hasta que llega un momento en que el cuerpo social o el cuerpo humano ya no aguanta. Pero cuando ya se reacciona, ya es, como dicen ahí en Estados Unidos, too late, demasiado tarde para reaccionar. Y cuando vemos que los números no mienten, las cifras no mienten, Guatemala va en ese proceso acelerado de desinstitucionalización. Sí. Llevamos 3 años sin elegir magistrados de salas de apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Guatemala es el único país del mundo, y a mí me cuesta tanto decirlo y repetirlo, y sin embargo es cierto. Ahí están los números. No estoy hablando de los países en guerra, Yemen, Siria, Congo, etc. Pero Guatemala es el único país del mundo, incluyendo Haití, incluyendo países subsaharianos africanos, el único que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. Ha aumentado la pobreza general y la pobreza extrema. Y van en aumento. Aumentando, la desnutrición crónica y aguda. De 193 países que hay en el mundo, Guatemala está en el rango de los peores 6 países del mundo, con la mayor cantidad de niños que se mueren de hambre. ¿Cómo es eso posible, pues? ¿Cómo es eso posible? Miren la calidad de la educación, miren la cobertura de salud, la infraestructura, la requete contra, disculpen la palabra, no debiera usar esa palabra aquí en televisión, la requete contra ultra maldita corrupción que está destruyendo y corroyendo al país y le está robando el futuro a los niños y a los jóvenes de Guatemala. Como nunca antes en nuestra historia. La cantidad de inmigrantes, salen 1.200 guatemaltecos cada día, al diario, 1.200, migrando, porque aquí no hay futuro, aquí no hay oportunidades. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación, escasamente 2.7% de nuestro PIB, Costa Rica 7.8%. Guatemala es el país de todo el continente menos interconectado, solamente 28% de guatemaltecos tienen acceso a internet. Y hablando de educación, ahí está el informe oficial, no lo estoy diciendo yo, ahí está el Ministerio de Educación, República de Guatemala, la evaluación, incluyendo colegios privados, preprimaria, primaria, secundaria y diversificado. Solamente 13% de los estudiantes de Guatemala pasan los exámenes de matemáticas del grado respectivo. Solamente 18% pasan los exámenes de lectura y de comprensión del grado correspondiente. Desnutridos y sin educación, ¿hasta dónde va el país, pues? Aquí ¿para dónde vamos, pues? Y así estamos en todo. Entonces, durante la pandemia nos dijeron, no pueden haber clases presenciales, tengan clases virtuales, usen su computadora. Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Y con qué computadora? ¿Y con qué internet? Solamente 28% de guatemaltecos tienen acceso a internet. En El Salvador les dieron el año pasado a todos los estudiantes su tablet y su computadora, y así es en todas partes del mundo, excepto Guatemala, pues. El mundo va avanzando años luz, una velocidad años luz, en nuevas tecnologías, en modernidad y todo, y nosotros todavía dando una educación del tiempo de las cavernas, de la edad de piedra, a los jóvenes, pues. ¿Quién va a venir a invertir a un país, generar trabajo y empleo, donde no hay mano de obra calificada, donde impera la corrupción, donde impera la impunidad, donde no hay garantías de Estado de Derecho ni de seguridad jurídica? Entonces, aquí no hay inversión de nada. Y estamos pues en esa etapa realmente de sálvese quien pueda. Esa es la peor etapa que le puede pasar a un país antes de una gran crisis. La etapa del sálvese quien pueda. Y esa es la etapa que estamos ahorita. Nunca más en la vida voy a volver a ser alcalde, dicen algunos, nunca más. Este es el momento. Nunca más voy a volver a ser diputado. Nunca más ministros, funcionarios, militares, policías, todo el mundo ahí. Sálvese quien pueda. Ya no pensamos ni en la comunidad, ni en el país, ni en la república, pues. Y ahí vamos, en ese proceso de suicidio colectivo, que vamos ahí degradándonos. Y hablando del medio ambiente, yo les contaba que Haití tiene solo 2% de su territorio con cobertura de árboles. En mi década, en 1950, me imagino que es más o menos cercana a la tuya, Guatemala tenía un 85% de nuestro territorio de cobertura de árboles y de bosques. Eso significa Cuauhtemalán, tierra de árboles. Hoy, antes era 85%, al día de hoy es 23% de cobertura de árboles en Guatemala. Vamos a un proceso de desertificación.
Totalmente. Todos los lagos, todos los ríos, todas las cuencas de agua, todos los nacimientos, la napa freática, toda contaminada en Guatemala. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros descendientes, pues? Y es que en el Estado nadie piensa en eso. No, nadie piensa en eso. En soluciones. Están solamente ahí aborazados. La corrupción es increíble lo que le están haciendo al país, pues. Y todos pasmados, todos absolutamente pasmados ante esta situación. Estaba yo viendo que el costal de fertilizante cuesta casi 500 quetzales. ¿Qué campesino Imposible. puede comprar un quintal de fertilizante? Y el gobierno debió haber previsto esto, porque era una situación que se conocía desde hace más de un año. Claro. Desde hace más de un año. Y además de la invasión rusa de Ucrania, el conflicto ahí, que Ucrania y Rusia son los productores del 85% de abonos y fertilizantes del mundo. Sabemos que hay escasez, ¿ya? Todos los países del mundo compraron, reservaron, hicieron lo necesario, excepto Guatemala. Guatemala debió haber, este gobierno debió haber entregado fertilizantes regalados a todos los campesinos, más la semilla, desde febrero y marzo. Ya las lluvias llegaron, pues, y la gente no tiene posibilidad de comprar esos precios. Aquí debió ser regalado, porque además todos los grandes productores de granos en Europa, Canadá, México, Estados Unidos, ya anunciaron que no nos van a vender a nadie, no van a exportar, porque lo necesitan para su propio consumo, porque hay escasez. Entonces, Guatemala no estamos produciendo y tampoco vamos a poder comprar. Hay que recordar que Guatemala compra el 75% de nuestros granos, frijol y maíz y trigo. 75% lo compramos, no lo estamos produciendo nosotros mismos. Bueno, Guatemala ya importa todo. Sí, pero un país agrícola que debería estar impulsando la agricultura, apoyando a los productores, a la gente que nos da de comer, hemos abandonado esa área. Entonces, no es por ser ave de mal agüero, pero aquí va a haber escasez de granos, escasez de alimentos, crisis alimentaria en los próximos meses. Claro. No solamente va a haber escasez, sino un precio muy alto. Además, no vamos a poder comprar en ninguna parte, pues. Y eso se discute en todas partes del mundo, en todos los foros, todo el mundo lo sabe, y aquí, pasmados, no estamos haciendo nada al respecto. No, aquí están preocupados por la sucesión presidencial. Y la corrupción también, son aborazados, son insaciables, pues, ahí andan viendo una cosa increíble, increíble. Y bueno, ahora se presenta una oportunidad, tal vez la última, las elecciones del año entrante. Exactamente dentro de un año vamos a tener elecciones generales en Guatemala. Dentro de 7 meses y medio se convoca a elecciones. Entonces, ¿vamos a aprovechar esa oportunidad o la vamos a dejar pasar? O sea que aquí es una forma de resolver el problema que tiene el país, de salir de la corrupción, de la mediocridad, de la mentira, del engaño. Ya no más, ya no más. Sí. La crisis ha ido en crecimiento porque la problemática de Guatemala viene de unos 10, 15 años o para más, atrás. Más. O más. Sí. Pero lo que ve uno es que hay una especie de pasividad, de inacción. Por supuesto, la principal preocupación es el enriquecimiento de los funcionarios, ¿verdad? Pero el país sucumbe. ¿Qué opciones tiene este país? ¿Hay empresarios, hay dirigentes políticos, hay fuerzas interesadas realmente en que esto cambie? Sí, por supuesto. Yo conozco nuevas generaciones de empresarios que sí están comprometidos con el desarrollo del país. El gobierno se llena la boca diciendo que ha habido crecimiento económico. Los ingresos que hemos tenido, la recaudación fiscal. Guatemala ha crecido económicamente. Pero crecido solamente para algunos, pues. Aquí no hay desarrollo económico, hay crecimiento económico para algunos, pero no hay desarrollo económico, que es lo que tenemos que alcanzar. 270,000 jóvenes patojos se gradúan cada año de educación media. Peritos contadores, bachilleres, maestros técnicos. 270,000 a nivel nacional. De esos, escasamente 23,000 consiguen un chance. No dije un trabajo, un chance. Muy poquitos tienen la oportunidad de ir a la universidad. La gran mayoría se convierten en ninis. ¿Saben ustedes lo que son los ninis? Ni estudian ni trabajan. Otros se van a la mara y la gran mayoría migrando. Tengo una fuga de cerebros, de juventud que se va del país. Hace 2 semanas estuve en Los Ángeles en unas reuniones ahí con comunidades organizadas de guatemaltecos migrantes allá, y miren los testimonios de esa gente, lo que han tenido que pasar
desde los coyotes aquí, atravesar México, ingresar a Estados Unidos, gente que llega ahí, pero sobre todo las mujeres y las niñas, unas cosas, unos abusos, unas cosas, pero de horror, de horror. Llegan con una mano adelante y una mano atrás, una cosa, y sin embargo salen adelante. Hay unos ejemplos increíbles, pero prefieren tomarse esos riesgos para irse a construir un futuro allá, porque aquí no hay futuro. A esos niveles pues estamos. Han aumentado los precios del traslado, sí, a Estados Unidos. Ahora parece que están cobrando 75 y hasta 100,000 quetzales. No, 150,000 quetzales. 150,000, la semana pasada está en 150,000 quetzales. Y la gente lo que hace es endeudarse. Así es, así es. Hipotecan sus casas, sus terrenos, para irse de Guatemala. O sea, están hasta dispuestos de hacer ese sacrificio con tal de dejar un lugar donde no hay futuro, pues. Hay como 4 millones de guatemaltecos en Estados Casi 4 Unidos. millones viven en Estados Unidos, y más de la mitad son ilegales. Sí. Pues vamos a hablar en el próximo segmento, Edmund. Tengo curiosidad por un libro que escribiste. ¿Cómo se llama el libro? Y brevemente, porque vamos a hablar de esto en el siguiente segmento, pero introdúcenos al libro. Bueno, el libro es una autobiografía. Como sabemos, una autobiografía es la historia que uno cuenta de su propia vida. El título del libro es El Nuevo Comienzo. Y el subtítulo, creo que es muy importante también, Volver al pasado o construir el futuro. Bueno, vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Estamos con Edmund Mulet. Seguimos con Edmund Mulet y estábamos hablando sobre tu libro. Y quisiéramos que nos cuentes un poco sobre el contenido. Pues muchas gracias. Sí, en efecto, el año pasado, en octubre, salió a luz este libro, una autobiografía, en donde cuento mi historia, mi vida, dónde nací, mis relaciones de familia con los padres, secretos de familia también. Cuento cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue a los 10 años de edad. Yo trabajaba en los talleres del Diario de Centroamérica como aprendiz ahí. Y uno es bueno en la vida para algunas cosas y pésimo para otras, pues, ¿verdad? Entonces yo era bueno para literatura, ortografía, historia, filosofía, esas cosas que no sirven para nada. Y era pésimo para matemáticas, física, química, esas cosas. Y tu papá fue periodista, ¿verdad? Mi papá fue periodista también, sí, así es. Y entonces, después me nombraron ayudante de corrector de pruebas, después fui corrector de pruebas, después fui redactor, después fui reportero, después llegué a ser jefe de redacción, después fui columnista en muchos medios de comunicación escrita en Guatemala. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Lo primero que a mí me nace decir, ¿verdad? Como te ha pasado a ti también, soy periodista, porque lo lleva uno, la tinta la lleva uno ahí en las venas, ¿verdad? Ya no lleva uno sangre, sino tinta. Y ahí cuento pues, como mis estudios en el Instituto Adolfo Béjol Central, en donde me gradué, después en estudios de Derecho en la Universidad Mariano Gálvez. Le dedico también varias páginas del libro a la guerra, al conflicto interno, 36 años de guerra en Guatemala. Y a veces doy pláticas y conferencias a jóvenes en Guatemala, en universidades y colegios, y les menciono la guerra en Guatemala y se me quedan viendo como que yo estuviera hablando de la guerra de las galaxias. Las nuevas generaciones ni enteradas están de lo que pasó en Guatemala, ¿verdad? Yo les digo, miren, aquí hubo 200,000 muertos, pues. Aquí 80,000 viudas, 300,000 huérfanos, decenas y decenas de miles de guatemaltecos viviendo en campamentos de refugiados del otro lado en la frontera en México, del otro lado en Honduras, pues. Y aquí la gente ni entera. Yo les digo, miren, pregúntenle a sus papás, pregúntenles a sus abuelos. Aquí todos los guatemaltecos sufrimos de alguna u otra manera. Muchos de mis compañeros del Adolfo Hall, como relato en mi libro, pasaron a la escuela politécnica y se hicieron oficiales, recién graduados. Patojos de 20, 21 años, subtenientes, porque ahí estaban acelerando la graduación en la escuela politécnica. Recién graduados los mandaban a la montaña a pelear. Y ahí cayeron en emboscadas, en la lucha contra la guerrilla. Yo tenía que ir a sus velorios y a sus entierros.
Y por el otro lado, ¿cuántos de mis compañeros periodistas, reporteros de muchos medios de comunicación desaparecidos, asesinados, torturados? Una cosa tremenda. Y entonces una polarización horrible, espantosa en Guatemala que se estaba viviendo. Y con el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, cuento en el libro, fundamos un partido político, se llamaba el Partido Nacional Renovador. Y como participé, yo vivía en San José Pinula, y mi primera participación electoral fue en 1982. La mayor parte de las personas que nos ven en este programa todavía no habían nacido en 1982. Yo fui candidato a diputado por los municipios de Guatemala y gané. Y el 22 de marzo de 1982, en lo que se llamaba entonces el registro electoral, me dieron mi credencial de diputado electo. Yo feliz, imagínense. Pues alegría duró pocas horas. Ya tenías inmunidad. No era lo que se buscaba en aquella época, como buscan ahora algunos, ¿verdad? Pero al día siguiente fue el golpe de Estado de Ríos Montt. Y entonces anularon y cancelaron la elección. Entonces me quedé con los colochos hechos. Y después participé para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, siempre viviendo yo en San José Pinula. Y perdí por 300 votos. Qué cólera. Entonces, cuando uno pierde por un montón de votos, uno se resigna, dice, bueno, así son las cosas. Pero cuando uno pierde por un pocos votos, uno se dice, ay, pero cómo no fui a tal comunidad, cómo no fui a tal reunión, cómo no me desvelé un poquito más, cómo, ay, se queda uno ahí realmente muy, realmente, no haber, preocupado por no haber hecho lo necesario, ¿verdad? Ya después ya había surgido la Unión del Centro Nacional, fundada por periodista Jorge Carpio Nicol, la UCN, la buena, la original, no la última, esta de malandrines que ha estado circulando últimamente. Y ahí participé de nuevo por los municipios de Guatemala y gané. Fue el inicio de la era democrática en Guatemala, Vinicio Cerezo presidente. Me reelegí en 1990, me reeligieron en 1990 y en 1992 fui electo presidente del Congreso de la República. Yo tenía 39 años. Al año siguiente ya me nombran embajador de Guatemala en Estados Unidos, yo tenía 40 años. Y después ya fui embajador de Guatemala en la Unión Europea y lo que conté anteriormente, todo mi recorrido en todas esas funciones diferentes en Naciones Unidas. Entonces todo esto lo relato en el libro. Pero yo recuerdo... Y hablo también mucho en el libro del racismo, ¿verdad? De la situación tremenda en Guatemala, mis experiencias frente al racismo en Guatemala, que es otro elemento que no le hemos metido el diente ni enfrentado como debiera ser. Y el hilo conductor del libro es... precisamente por eso se llama El Nuevo Comienzo. El título del libro es El Nuevo Comienzo. Y volver al pasado o construir el futuro. Porque yo escucho ahora voces de odio, de rencor, de confrontación, de división, de polarización, que nos regresan a ese pasado, que yo no quiero que volvamos a ese pasado. Guatemala tiene un potencial para salir adelante como no lo tiene ningún otro país del mundo. Ninguno. Es increíble nuestro clima, nuestra diversidad cultural, nuestra gente, nuestras culturas, nuestros recursos naturales, nuestros 2 océanos. Somos el único país del mundo, que tiene una frontera común, pegados ahí al mercado de consumo más grande del mundo, México, Estados Unidos, Canadá, el NAFTA, nuestras ventajas competitivas. Hemos heredado de nuestros ancestros una joya. Y en lugar de protegerla y de pulirla, ahí la estamos destruyendo y martillando. Hablábamos del tema del medio ambiente, la porquería, la suciedad, la basura, la contaminación por todas partes. Ya lo vemos, es increíble la reacción de la gente. Recorriendo el país ahora con mis compañeros en la organización del partido político Cabal, yo ya conozco la respuesta y la reacción. Yo les digo, miren el basurero, miren la basura, miren. ¿Saben cómo me responden? Ah, sí, hay basura ahí, ¿verdad? Ya no nos impresiona, ya no nos ofende que haya basura, ya no nos preocupa ni nos ofende que los niños estén muriendo de hambre, o que la calidad de la educación sea de las peores del mundo, o que sea el país menos interconectado del mundo. Ya todo ese proceso de degradación ya no nos preocupa. Nos hemos ido perdiendo la sensibilidad humana, y esos son los temas. El hilo conductor del libro es, miren, no volvamos al pasado, construyamos ese futuro. Y eso es lo que trato de comunicar. Hay un hecho que yo quería recordar. Sí. Que es muy importante, porque yo me recuerdo cuando dio el golpe de Estado Serrano Elías, tú eras embajador en Washington. Sí. Y renunciaste. Sí, yo cuento acá en el libro, porque yo en aquella época la presidencia del Congreso era solamente por un año, no se podía uno reelegir.
Fue Ríos Montt, cuando es electo presidente del Congreso, modifica la ley para él reelegirse y se quedó ahí 4 años y desde entonces muchos presidentes del Congreso se han reelecto. En aquella época no era así. Entonces, aunque éramos de partidos diferentes, Jorge Serrano Elías, presidente de la República, me pide que yo me vaya embajador a los Estados Unidos. Pero ahí estuve con mi esposa y mis hijos, pues muy felices, pero esa felicidad duró 4 meses, porque el 25 de mayo de 1993 fue el autogolpe de Jorge Serrano. Entonces no me quedó más remedio que renunciar. Le mandé una carta a Serrano y le decía, mire, yo no puedo acompañarlo en esta situación. Todo lo que nos había construido, o sea, costado, vidas, costado, construir esa nueva constitución, una corte de constitucionalidad, un tribunal supremo electoral independiente, antes la corte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia era nombrado por el presidente de la República antes. Entonces todo eso se cambió y de un manotazo Serrano mandó a volar todo, algo tremendo. Entonces no me quedó más remedio que renunciar y le dije que en nombre de las fuerzas democráticas y constitucionales de Guatemala tomaba posesión de la embajada, y así fue. Tomé posesión de la embajada y coordiné a nivel internacional esa resistencia. Le llamé, creé una institución que se llama Resistencia Internacional Guatemalteca Organizada, siglas RIGO, y eso irritaba a Serrano profundamente, ¿verdad? Y bueno, pasó la crisis y Ramiro de León Carpio, que era procurador de los derechos humanos, electo por el Congreso para completar el periodo presidencial de Jorge Serrano, me vuelve a nombrar a mí embajador en Estados Unidos. Entonces ahí estuve 4 meses, después un mes no, y después otra vez sí. Entonces, sí. Recuerdo yo ese suceso que en esos momentos fue muy determinante. Yo estaba en Costa Rica cuando supe de la renuncia del embajador de Guatemala en Washington, en protesta por el autogolpe de Serrano Elías. Pues, y aquí menciono pues el tema de la corrupción que ha estado presente en Guatemala mucho tiempo y que tenemos que seguir, y ahora es peor que nunca, tenemos que combatir. Antes los oficiales del ejército y los diputados al Congreso teníamos el derecho, que la gente no recuerda, a la famosa franquicia, y podíamos importar vehículos, comprar vehículos sin pagar impuestos y comprar alcohol, licores sin pagar impuestos. Sí. Yo nunca usé eso porque me parecía una aberración. Al día siguiente de tomar posesión de la presidencia del Congreso, el oficial mayor me llega a ver a mi despacho y me dice, mira, presidente, te vengo a recordar lo de las franquicias. Sí, le dije yo, las franquicias de automóviles y de licor. No, me dijo, yo te hablo de la otra franquicia. ¿Y cuál es la otra franquicia? Me dijo, a la que tienen derecho los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado. El presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia tienen derecho a franquicia ilimitada. Y pueden comprar e importar lo que quieran sin pagar impuestos. Vehículos, maquinaria agrícola, mobiliario, aparatos eléctricos, lo que quieran, sin pagar impuestos. Yo le dije, pero yo no estaba enterado de eso, yo no sabía. No, me dijo, se maneja de manera muy discreta, pero está en ley y todos lo han utilizado. Y ahora que sos presidente de uno de los organismos del Estado, pues te vengo a informar. Ay, dije yo, eso no puede ser. Entonces hablé con el ministro de Finanzas de la época, Richard Likenhead. Le dije, mira, Richard, esto no puede ser. Y ahí acordamos eliminar esas franquicias. Y a mí me tocó la pacaya, por supuesto, de hablar con los diputados que les íbamos a quitar sus franquicias de automóviles y de licor, a mis compañeros militares, y a Serrano, presidente de la República, Juan José Rodil, presidente de la Corte Suprema, que les íbamos a quitar las franquicias ilimitadas. Algunos refunfuñaron, dijeron no, que son derechos adquiridos, que qué barbaridad y todo, pero la verdad es que honestamente no fue difícil. No fue difícil. Todos entendieron que ese tipo de prebendas, de privilegios, no concordaban con ese proceso de democratización que estábamos iniciando en el país. Y fue muy sencillo. En la ley del presupuesto que aprobamos en septiembre de 1992, que entraba en vigor el 1 de enero del 93, fue muy sencillo. Artículo tal, se derogan tales y tales disposiciones, y quedaron eliminadas esas prebendas y esos privilegios, pues. Entonces son todas cosas así que voy relatando en el libro, mis experiencias como embajador en la Unión Europea y por supuesto todo el trabajo pues, que hice en Haití, en Naciones Unidas y el tema de las armas químicas en Siria, que como dije anteriormente fue una experiencia muy dura, muy frustrante, muy triste, ¿verdad? Ver que las armas químicas las usan en contra de la población civil, en contra de mujeres, en contra de niños y todo, que son las víctimas de eso, el gas mostaza, el cloro en alta concentración y el peor de todos es el gas sarín. El gas sarín fue desarrollado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera ellos se atrevieron a usarlo. Y el gas sarín es alevoso, es terrible,
porque explota una bomba y no hay humo, porque el gas sarín es inodoro e incoloro, no se huele y no tiene ningún color. Digamos, cuando explota una bomba de gas mostaza, es un humo amarillento, así, color mostaza, y es un aceite que se pega en la piel y de ahí emanan vapores y quema a la gente horrible. El cloro de alta concentración explota la bomba, pues es una bomba humo blanco y el olor del cloro. El gas sarín no se huele, no se siente y no se ve. Y aquí podríamos estar nosotros conversando, respirando el gas sarín y no nos damos cuenta. Pero los efectos, miren eso, pero a lo interno, los órganos internos los diluye, es una muerte atroz, espantosa, ¿va? Y es lo que estaban usando en Siria. Y entonces mi trabajo, ahí lo cuento, pues todo lo que yo tuve que hacer, y hasta me llevaron a Moscú, los rusos, y ahí estaba yo en uno de esos grandes palacios de los zares, en el Kremlin, de algo increíble, solo una mesita y 2 sillitas en aquel salón inmenso, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia y yo. Y cuando me amenazó, mire, piensa en su futuro, en su carrera, en la gente que trabaja con usted, porque si el informe que usted va a presentar es en contra de los intereses rusos, ya va a ver, así. Sin embargo, lo hicimos, pues. Todas esas cosas, pues, son las que detallo ahí en el... A mí me... perdón, también debo decir que lo que estamos haciendo ahorita, según ciertas gentes, es ilegal. Sí, porque dice que me estoy promocionando. Me estoy promocionando, dicen, delito. Debieran mandarme al bote. ¿En qué país estamos donde uno no puede ni siquiera escribir su propia vida? Y la verdad es que es un gran mérito que un precandidato, que un dirigente político que aspira a dirigir el Estado escriba un libro en Guatemala. Pero aquí yo no hablo de partidos políticos, ni de elecciones, ni del símbolo, ni nada, no tiene nada que ver con política. Es mi vida, nada más, mi vida. Eso ya no se puede hacer. ¿Hacia dónde vamos como país, pues, como nación? ¿Habrá un precandidato que haya escrito un libro? Alguno de los como 20 pues Yamatei escribió un libro. Sí, sobre su historia en Pavón. Cuando él estuvo en Pavón con el Gran Pavo, no sé qué escándalo que hubo ahí. Marco Santil, que también aspira a ser candidato presidencial, es un migrante guatemalteco muy exitoso. Canjobal, el libro se llama Migrante. Yo creo que Manuel Valdizón, dice él que escribió un libro, pero después se describió que era todo un plagio. No, se lo hizo un catedrático universitario. Y entonces, sí. Pero no era él el autor. Y entonces, y ahí no creo que nadie más haya escrito algo, ¿verdad? ¿Y leído? Leído, no sé si algunos de estos han leído algo en su vida. Porque hay presidentes que no leen. Es decir, un defecto de los líderes políticos es que no leen, no se forman. No, así es. Y aspiran a dirigir el Estado. Y sin experiencia, sin capacidad, sin nada, o sea, una improvisación tremenda. Es que el propósito de muchos de ellos es otra cosa, pues. No es ir a gobernar, no es ir a tomar decisiones en beneficio de la gente, no es sacar adelante al país, no es impulsar el desarrollo, no. El propósito de ellos es otro. Ya sabemos cuál es el propósito de muchas de esas gentes. Y se ha demostrado, pues, lamentablemente así es. Así es. Sí. Pero estamos en manos de los ciudadanos guatemaltecos. Y por eso yo estoy organizando un nuevo partido político. En la campaña pasada, de 19 candidatos, yo ocupé el 3er lugar. Y nunca nadie vio ni publicidad, ni propaganda, ni vallas, nada. Porque era un señor, un viejito que era yo, con una pancarta ahí caminando, ahí con mi pancarta. En el Volkswagen. En mi Volkswagen también. Sin compromisos económicos, financieros, con ningún grupo, con nadie. Lamentablemente, con el partido que participé, pues llevamos 6 diputados al Congreso, 6. De esos 6, el día de la toma de posesión, ahí cayeron como sapos hinchados, ahí en la práctica de la vieja política, ¿va? Ahora ya soy diputado, mi voto vale. Empezaron a ofrecer el voto a cambio de dinero. Aquí está mi voto, ¿quién ofrece más? ¿A dónde van a ir? ¿A qué comisiones? ¿A educación o a salud? No, yo voy a comunicaciones, voy aquí donde hay negocios, ¿verdad? Empezaron a ofrecer candidaturas. Usted quiere ser candidato a diputado, con mucho gusto, tiene que empezar a pagar cuotas. Quiere ser candidato a alcalde, tiene que... Una cosa tremenda, una asquerosidad tremenda. Entonces no me queda más remedio que renunciar de ese partido político. No estuvieron a la altura de las circunstancias, no entendieron, no comprendieron lo que la gente esperaba de esta gente, pues, ¿no? Ahí.
ahí están haciendo sus negocios, y de esos 6 diputados, 2 por supuesto no cayeron en esa trampa, y yo renuncié y conmigo mucha gente, y estamos ya somos un partido político, el partido político. Ahora usted es secretario general de ese partido. Ahora soy el secretario general del partido político Cabal. El símbolo es ese, una estrella azul y el nombre Cabal. ¿Y cómo va el proceso de inscripción? Ya estamos dentro de esta semana, si no es el viernes, el lunes ya nos notifican, ya cumplimos con todos los requisitos legales, ya todo listo. Ya se hicieron las publicaciones de los edictos, todo nítido. Entonces ahora solamente falta que nos inscriban en el libro, que nos notifiquen, y ya vamos a ir a recibir la resolución. O sea que estamos ya preparados. Ya la Asamblea Nacional la vamos a hacer, la primera Asamblea Nacional en julio, y ahí empezamos con las asambleas de postulación de candidatos, asambleas municipales para postular candidatos a alcaldes, síndicos, concejales, y asambleas departamentales para postular candidatos a diputados, porque ya dentro de 7 meses y medio es la convocatoria de elecciones. Tenemos que estar listos para esa última oportunidad que se le presenta a Guatemala para cambiar de rumbo y cambiar de dirección. ¿Cómo ves este tema de la campaña anticipada, que a veces el Tribunal Supremo Electoral acusa a algunos candidatos? Creo que te mandaron una carta a ti, no a todos, porque no a todos les mandan, y todos están en campaña. Así es. Todo está sujeto a criterios, porque la ley así es muy vaga. Entonces ellos interpretan como les conviene el tema de campaña anticipada, pero siempre hay que tener cuidado. De todas maneras, ahora hay 2 damas que presentaron un recurso de inconstitucionalidad, auxiliados por el abogado Gabriel Orellana y otros 2 abogados, en contra de la ley, algunos artículos de la ley electoral y algunos artículos del reglamento de la ley electoral, porque son totalmente violatorios a los principios fundamentales de la democracia. Pues, hay mucha discrecionalidad, e incluso atenta contra la libertad de expresión. Totalmente. Este recurso inconstitucional es muy importante. Ojalá que la CC, la Corte Constitucionalidad, lo tome en cuenta. Pues además le conviene a los medios de comunicación, porque muchos de los medios de comunicación también están amarrados ahí, atados a que no pueden ni siquiera hacer una entrevista porque se sospecha que están promoviendo a alguien. Entonces es complicado el tema. ¿Cómo ves este Tribunal Supremo Electoral? Debo decir que comparado con el anterior es mejor, ¿verdad? Porque yo ahí en el anterior sí era muchos intereses, muchos problemas, falta de nivel técnico. Entonces hasta ahora, por lo menos hasta ahora, nosotros no hemos tenido ningún problema en la formación del partido. Además, antes en el Tribunal Supremo Electoral anterior decían, bueno, usted haga las cosas y después veremos. Por lo menos uno pide asesoría y lo asesoran a uno, lo acompañan a uno, le digan, mire, haga aquí, no haga allá, o sea que no están poniéndole a uno una trampa para que uno caiga en la trampa para después perseguirlo y penalizarlo a uno. Entonces yo creo que hay una actitud mucho más abierta, mucho más democrática que la que hubo antes. Y en los funcionarios también, como digo, ya vamos pues en la fase final de la aprobación del partido político Cabal, y no hemos tenido pues mayor obstáculo más que la burocracia normal, los trámites, los tiempos, los plazos, que es lo normal, pero no ha habido ahí ninguna intención de bloqueo o de manipulación o para nada. Y en las visitas a los departamentos, ¿cómo has percibido la actitud de la gente? ¿Hay credibilidad todavía? Ese es un elemento preocupante, porque a donde uno va la gente ya no cree en nada ni en nadie. Es un nihilismo tremendo, y con razón, porque los políticos no han sido congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Por ejemplo, en la campaña pasada, yo en el partido en el que estaba dije, nosotros no presentamos candidatos al Parlacén, ¿no? Porque es una barbaridad. El Parlacén Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén. Ganan el equivalente, en dólares ganan el equivalente a 50,000 quetzales al mes. Esos 22, cada uno 50,000 quetzales al mes, y no hacen nada. 600,000 quetzales al año y no hacen nada. Y cuando uno ve en los últimos 30 años quiénes han sido los diputados en el Parlacén, son las novias, los papás, las mamás, los hijos, los hermanos de los diputados al Congreso.
Entonces nosotros, los ciudadanos, estamos subsidiando una partida de vagos que no hacen nada. Estos recursos se debieran usar para combatir la desnutrición, para mejorar la educación, para la salud, para lo que fuera, pues. Y entonces yo dije, nosotros no presentamos candidatos al Parlacén y vamos a retirar a Guatemala del Parlacén. Y eso le pareció, como dieron que era una buena idea, ¿verdad? Y estaba resonando a nivel nacional. Otros candidatos también hicieron lo mismo. Un señor que está sentado ahorita en la presidencia también dijo lo mismo. Yo también voy a retirar a Guatemala del Parlacén, pero no lo hace. Bueno, no cumplió. No cumplió, por eso esa es la falta de congruencia. Había otro candidato, otro partido político. Sí, qué barbaridad el Parlacén, vamos a retirar. Y su esposa candidata al Parlacén. Entonces la gente también no es retrasada mental y se da cuenta de esas cosas, de los engaños y todo. Entonces ahí es un ejemplo. Pero los políticos han estado perdiendo credibilidad, las instituciones políticas también. En la elección del 2019, en la última elección, solamente en la ciudad de Guatemala y los 16 municipios del departamento, aquí el distrito metropolitano, 850,000 empadronados no fueron a votar. Con eso se gana o se pierde una elección. Y sobre todo jóvenes. 850,000 empadronados se abstuvieron de votar. Ese es un síntoma que la gente no cree en el sistema, pues. Y eso es muy peligroso, porque es cuando llegan los demagogos, los populistas, los oportunistas a ofrecer cualquier cosa. Y con tal de salir de esto, la gente cae a veces en esas ofertas y en esas trampas, pues, ¿verdad? Entonces hay muchas reuniones que tenemos, muchas de las preguntas es, bueno, ¿y por qué a usted le vamos a creer? Muchos han venido antes que usted a decir lo mismo, a ofrecer muchas cosas. ¿Por qué a usted sí le debemos creer? O sea, ese es un tema que está ahí en el subconsciente de la gente, ¿verdad? De nihilismo muy acendrado. Por otro lado, tenemos una gran recepción, una retroalimentación muy positiva de 340 municipios. Ya tenemos 257 candidatos a alcaldes ya confirmados y ahorita estamos en la última fase, pues, para identificar los últimos. Donde no encuentro, en algunos municipios no encuentro suicidas. Hay gente que no se quiere ir a suicidar, ¿verdad? Porque ahí solamente hay un alcalde y es narcotraficante y es complicado. Entonces la gente dice, ahí me cortan la cabeza, pues. Entonces no creo que podamos tener candidatos en todos los municipios porque hay realidades así tristes, ¿verdad? Pero sí en todo lo que es estructura y organización estamos muy bien y con muy buenos candidatos y mucha gente joven. Un cambio generacional que estamos impulsando. Y ahora, con respecto al Parlacén, en estas próximas elecciones, ¿crees que en el nuevo partido van a mantener la misma posición? Totalmente. Pues el secretario general del partido soy yo, de cabal. Ya les dije, sentido pésame, algunos que querían ir al Parlacén, no se va a poder. O sea que no, aquí no estamos para jugar, ¿verdad? Definitivamente no vamos a presentar candidatos al Parlacén. Algunos dicen, no, hombre, hay que presentar candidatos al Parlacén porque hay ingresos. Ahí los partidos políticos venden las posiciones electorales y ahí puede haber ingreso para el partido. No, si esa es la motivación, no vale la pena, pues. No se trata de eso, tener ingresos para vender una plaza, no sé, o una postulación a un candidato a diputado, no es lo correcto, pues. Y unos dicen, no, es que hay que presentar candidatos para hacer la lucha desde adentro, transformar el Parlacén. Todos dicen eso. Es una ingenuidad, una cosa tremenda. Entonces, pero ahí estamos determinados, pues, a hacer las cosas como debe ser. ¿Y cómo ves el escenario electoral? Los otros proyectos, los otros candidatos. Todavía van a pasar muchas cosas acá, o sea, falta 7 meses y medio para la convocatoria. Van a surgir hay muchos comités por partidos políticos, van a surgir ahí. Yo creo que la vez pasada hubo 19 candidatos, ahora van a ser más de 20 y tantos, pues es una tremenda. Sí, algunos hablan de 25, 30 candidatos. Una proliferación tremenda, lo cual también es impulsado por la mano peluda. Aquí la mano peluda lo que quiere es que haya muchos candidatos, financian a muchos partidos para que se diluya el voto, ¿verdad? Entonces eso es una trampa también que a veces pone la mano peluda en contra de la democracia. Por supuesto habrá 3, 4 candidatos, partidos pues importantes, trascendentes, pero hay procesos todavía que están pendientes, de procesos de cancelación de algunos partidos políticos que podrían
manifestarse, acelerarse esos procesos de cancelación. Y hay candidatos que tienen problemas legales personales también que tienen que ir resolviendo. O sea que no todo lo que vemos ahorita en el panorama es lo que vamos a ver dentro de 7 meses y medio para la convocatoria de elecciones y mucho menos dentro de 1 año para la elección. Aquí van a suceder cosas, algunos eventos políticos, algunos administrativos, algunos legales, que van a ir cambiando pues un poco el escenario electoral. Hablemos hipotéticamente que Edmo Mulet gana las elecciones y es electo presidente de la República. ¿Cómo crees que se puede enderezar el país? Hay una gran crisis a todo nivel. El Estado guatemalteco está en crisis. Se habla de un Estado fallido, de un Estado infuncional, etcétera. Las prioridades es complejo y es difícil, pero bueno, ¿cómo piensas en ese posible escenario? Sería demagógico e irresponsable decir que en 4 años se va a cambiar el país. Eso nadie lo puede hacer. Pero sí se puede cambiar el rumbo del país, sí se puede cambiar la dirección del país. Y hay elementos importantes, como hemos mencionado en este programa, el de la corrupción. Y eso, si la cabeza está corrupta y está enferma y está podrida, pues todo lo demás va a ser lo mismo. Entonces hay 2 elementos en la corrupción: la advertencia a tiempo y el chicote. La advertencia y el chicote. Y aquel primero que se desvíe, que le caiga la viga, pues. Aquí vivimos en un país de impunidad total y absoluta. Entonces el ejemplo desde arriba creo que es muy importante. Después está desgraciadamente en estos últimos gobiernos hemos sido víctimas de la ineptitud. Llegan funcionarios, llegan ministros, llegan presidentes, ¿verdad? Que uno se pregunta, ¿y esa gente de dónde salió? Entonces hay que llevar gente con experiencia, con capacidad, que conozca el Estado, una cosa seria. Hay que llevar gente ahí que realmente no vaya a aprender, a improvisar, sino que pueda ejecutar. Para robar son muy excelentes, para ejecutar son una nulidad. Lo vimos en la ejecución del presupuesto el año pasado. Algunas unidades, algunos ministerios, cero ejecución. Entonces tenemos que llevar gente ahí que sepa y que conozca. Y tenemos, pues gracias a Dios, muy buena gente. Tenemos más de 2,000 y pico, 2,700 y pico profesionales trabajando en las mesas temáticas y en las mesas estratégicas pues del plan de país también. O sea que ahí vamos a tener gente realmente capacitada para eso. Entonces tenemos que, como es nuestra visión en este momento, nuestra misión en este momento es 0 corrupción, 0 ineptitud y 0 mentira y engaño. Hemos sido objeto de mentira y engaño pues todo el tiempo. Tenemos que empezar con eso para transformar el resto del país. El proceso también de reinstitucionalización del país. Cumplamos con el mandato constitucional de tener magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, que no tenemos. Para empezar, pues, y Guatemala está perdiendo de nuevo grandes oportunidades de inversión internacional. Sabemos que solamente con inversión nacional e internacional se pueden generar trabajo y empleo y desarrollo económico. El objetivo que nosotros tenemos es el desarrollo económico del país, la modernización del país, la digitalización del gobierno, el gobierno electrónico, que eso también reduce los niveles de corrupción. Estamos muy motivados, la retroalimentación, como contaba hace un rato, que recibimos a nivel nacional es muy positiva y estamos ahí muy animados y como decía mi maestro Alejandro Maldonado Aguirre, ¿verdad? Tenemos clara la mente, tenemos limpio el corazón y anchas las espaldas. Sí. Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado mucho, ¿verdad? No solo con Estados Unidos, es un proceso de aislamiento internacional que tiene sus efectos negativos para el país, pues, o sea, qué gran corporación internacional que se quiere beneficiar del mercado común centroamericano va a venir a invertir a Guatemala, a crear empleos, a poner su fábrica, a crear servicios aquí. Nunca. Van a Costa Rica, van a Panamá, República Dominicana, El Salvador. Al final se benefician del consumidor guatemalteco. Guatemala es el país más grande de toda la región. Sus productos y sus servicios los vamos a consumir aquí, pero la fábrica y la empresa no la ponen aquí, la van a poner a otra parte. Porque entonces y aquí no se está generando trabajo ni empleo porque no hay confianza, no hay seguridad jurídica. Y el tema de la corrupción. ¿Quién quiere venir a un país donde impera la corrupción y la impunidad? Pues, entonces son cosas que tenemos que romper. Ahora que está la crisis
desde hace algún tiempo, y tensiones entre China y los Estados Unidos, más el tema del alto costo del transporte marítimo, de los contenedores, que con los 3 últimos años con la pandemia se agravó profundamente. Muchas de esas empresas europeas o americanas que tienen sus fábricas, que tienen sus inversiones en China, están buscando a dónde relocalizarse. Entonces, por ejemplo, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, todos están haciendo gestiones ante esas empresas para que cuando salgan de China se vengan a instalar en sus países. Todos han hecho de todo y están logrando grandes éxitos, excepto un país que no ha movido un dedo para promover la inversión hacia Guatemala. Guatemala no lo ha hecho. Entonces estamos de nuevo perdiendo. El tren nos va a dejar. De nuevo, otra vez, pues una oportunidad perdida. Y Guatemala tiene una enorme y gran ventaja, que tenemos una sobreproducción eléctrica. Por ejemplo, República Dominicana, cualquier casa, cualquier negocio, cualquier tienda, cualquier fábrica necesita tener su propio generador, porque no hay suficiente energía eléctrica y hay cortes todo el tiempo. En República Dominicana no generan energía eléctrica. Entonces, eso es un alto costo, aumenta el costo de producción, complica las cosas. Guatemala tenemos un surplus de energía eléctrica, es una gran ventaja para inversionistas que quieran venir al país, pero no lo estamos gestionando, no tenemos esa visión, como tampoco pudimos anticipar el tema de la hambruna que se viene, del alto costo de los combustibles, del alto costo de los fertilizantes, que muchos otros países lo han ido. ¿Por qué Guatemala tiene los fertilizantes más caros de toda la región? ¿Por qué Guatemala tiene los combustibles, la gasolina y el diésel más altos de toda la región? ¿Por qué Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo? Del mundo. Del mundo. Tres veces más caras que en El Salvador, Honduras, Belice, que en todas partes del mundo. Así es. La gente está yendo a comprar sus medicinas a México y a El Salvador. Así es. Yo tengo amigos, familiares que lo hacen. Pues muchas gracias, Edmund. ¿Tu libro? ¿Cómo se llama el libro? El nuevo comienzo. El nuevo comienzo. El nuevo comienzo. Volver al pasado o construir el futuro. Esa es nuestra opción. Bueno, pues muchas gracias. A ti, gracias por la oportunidad, ha sido un gran gusto. Igualmente. Gracias. Gracias.